Les vuelvo a compartir las diapositivas para continuar con la segunda parte de la clase. Nos hemos quedado en... ¿Dónde nos hemos quedado? Aquí, ¿cierto? En la cacofonía. Bien, nos quedamos en cacofonía, que consistía en repetir tal vez las palabras que tienen un mismo sonido, ponerlas juntas y provocar un efecto sonoro desagradable para el que los escucha. Muy bien. Eso era cacofonía. Ahora avancemos hacia el dequeísmo. Bien, el dequeísmo, este vicio del lenguaje, es un vicio, podemos decir, un vicio inocente. Bien, ¿en qué consiste? Dice, consiste en usar incorrectamente la palabra de qué, ¿ya? Esa palabra de qué, en lugar de simplemente decir qué. Bien, veamos algunos ejemplos del mal uso que se hace de esa palabra. Cuando dice, dijo de que se marchaba, ¿no? Entonces vean ese de que hay un mal uso de ello. A eso es a lo que se le conoce como dequeísmo, ¿no? Si ustedes ven aquí la palabra dequeísmo, está conformado justamente de eso, ¿no? ¿De qué? ¿De qué? Dequeísmo. Otro ejemplo, me avisó de que no estaba disponible. Bien. ¿Cómo sería lo correcto? Obviamente solamente con la palabra que. Me avisó que no estaba disponible. Me parece de que no es correcto. Bien, lo correcto sería, me parece que no es correcto. Y otro ejemplo dice, pienso de que podrías acompañarme, ¿no? O pensaba de que podrías acompañarme, ¿no? Y decir correctamente era, pienso que podrías acompañarme. Muy bien, entonces a ese uso exagerado, podemos decir, este es un uso inocente de la palabra de que, ¿no? Se lo conoce como dequeísmo. Les vuelvo a repetir lo mismo, el mensaje no cambia, ya es decir, el mal uso de los vicios del lenguaje no cambia el mensaje que quiere transmitirse. Se sigue entendiendo lo que quieren decir, ¿cierto? Cuando dicen me parece de que no es correcto, el mensaje está ahí, el mensaje se entiende, pero gramaticalmente hablando es incorrecto el uso, ya es un vicio del lenguaje. Bien, el siguiente vicio se conoce como extranjerismo. A nosotros nos pega fuerte este vicio del lenguaje, ¿no? Tal vez porque aquí ya tendríamos que hablar más sobre temas psicológicos, temas sociales, ¿no? De qué tanto amor uno le tiene a lo suyo, ¿no? A lo nuestro, como se dice. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? Por ejemplo, si alguien que vive por ese lado de La Paz, de Oruro, se pasa a Chile y ya vuelve hablando como chileno, ¿no? Y el que se va a Argentina vuelve hablando como argentino. Y así, los que fueron a España, ni qué decir. Entonces, eso es algo que nos ocurre mucho a nosotros, ¿no? Algo que no ocurre en otros países, por ejemplo, el español que sale de su país regresa y sigue hablando como hablaba en un principio, ¿no? Eso tiene que ver igual con la cultura, ¿no? Con el amor que uno le tiene a su tierra. Entonces, ese cambio de palabras, por ejemplo, se conoce en la gramática como extranjerismo, ¿ya? Entonces, consiste en emplear palabras de otro idioma, ¿ya? De manera excesivamente innecesaria. Ejemplos, ¿ya? Siempre con ejemplos para que le entendamos. ¿Ya? Eres el number one, dicen, ¿no? Esto, así hablan mucho los jóvenes. En vez de ser el número uno, eres el number one.
Es una palabra que se entiende, bien, dentro de nuestro contexto la entendemos, pero no es correcto su uso. El arrivederci, cuando decimos hasta luego, ¿no? Nos vemos a la vista, una manera de despedirse. Arrivederci. El bye bye también, ya no pertenece a nuestro lenguaje o a nuestro idioma. Para los que jugamos fútbol, ¿no? Saque de córner, o es córner, es foul, es falta. Ya, cuando corner es una palabra inglés, ¿no? De Estados Unidos. Lo mismo, en realidad, fútbol también lo era, ¿no? Si es que nos vamos al origen, nos remontamos al origen de la palabra fútbol, fútbol es una palabra del inglés, que si lo traducimos significa balompié, ¿no? Pero ¿qué pasó con la palabra fútbol? Que ya fue reconocida dentro del lenguaje español por la Real Academia Española. Por eso hasta incluso lleva acento ya, ¿no? Porque ya está reconocida fútbol. Bien, entonces, eso se conoce como extranjerismo. Vamos al siguiente. Ahora, otro vicio se conoce como hiato cacofónico, ¿ya? Que esto tiene igual que ver, tiene relación con la cacofonía que acabamos de verlo. ¿Qué es el hiato cacofónico? A ver, Grecia, ¿nos los puede leer, por favor? Está sin micrófono, creo. Am, 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 ¿A quién dijo, Lisa? a usted. Ah, ya. Es que no se escuchó bien esa parte, por eso yo decía, ¿será que me habló a mí? Y dije, hiato cacofónico. Consiste en repetir la misma vocal en sílabas o palabras próximas, provocando un efecto sonoro desagradable. Bien, muchas gracias. Entonces, a eso se lo conoce como hiato cacofónico. A ver, vamos a ir atrás para que lo relacionemos con el... No, más atrás, más atrás. ¿De qué hizo? Aquí está, con la cacofonía. Bien, la cacofonía se daba cuando nosotros utilizábamos palabras que podríamos decir que tienen casi el mismo sonido, su misma pronunciación, y lo utilizábamos de una manera casi junta y eso provocaba un efecto sonoro, ¿no? Ahí estamos hablando de palabras, ¿ya? La cacofonía habla de palabras que son similares, si decimos auditivamente su pronunciación, y eso nos puede un poco provocar un malestar. Ahora, eso era el cacofonismo. Vamos ahora al hiato. Hiato cacofónico, ¿ya? Ya habla de vocales, ¿ya? Vocales o sílabas. Consiste en repetir la misma vocal en sílabas o palabras próximas, provocando un efecto sonoro desagradable. Entonces, el hiato ya habla de vocales, ¿ya? No de palabras enteras. Entonces, esto se ve mucho, ¿no? Por ejemplo, aquí dice, cuando una palabra termina en A y la siguiente también comienza con A, perdón, ¿no? Dice, va a Argentina. Bien. En vez de decir va a la Argentina, puede decir está yendo a Argentina o incluso a Argentina, ¿no? También puede sonar desagradable. Es un trabajo horroroso. Aquí hay un uso excesivo de la O, ¿no? Horroroso, un trabajo horroroso. Entonces, eso se conoce como hiato cacofónico. Ah, ya, el siguiente. El siguiente vicio del lenguaje se llama idiotismo. Así como fuerte que suena, ¿no? Un poco desagradable. El idiotismo. Veamos qué es. Vamos a pedirle ahora, a ver, a Rita, por favor, léanos el concepto. Idiotismo consiste en una forma de hablar contraria
a las reglas gramaticales. Se puede originar por... Ya, gracias. Entonces, por esa razón lleva ese nombre, ¿no? Aquí directamente dice que ya el que habla está haciéndolo contrariamente a las reglas que conocemos. Ya, hace todo lo contrario. No son errores, como se dice, involuntarios, no son errores eh, mm, o errores vagos, simples, ¿no? O inocentes que uno tiene al hablar o al escribir. Aquí ya directamente es lo contrario a las reglas gramaticales. ¿Por qué se origina? Dice, primer caso, dos razones tenemos, ¿no? Primero, por una construcción gramatical incorrecta, ¿ya? ¿Cuándo se da eso? Cuando unimos, por ejemplo, estas dos palabras. Este es un ejemplo, ¿no? Cuando decimos es más mejor, ya no podemos decir es más mejor. Lo correcto sería decir podemos decir es mucho mejor o es bastante mejor, ¿ya? Cuando decimos es más mejor ir al cine, digamos, es más mejor salir a la piscina. Entonces, esta unión más y mejor, porque son palabras del mismo género gramatical, ¿no? No pueden estar juntos. Por esa razón, ya es que caemos en este vicio del lenguaje. Y la otra razón, dice, creación de palabras inexistentes, ¿ya? Es decir, cuando uno ya empieza a hablar lo que uno cree que está bien, ¿no? Y hasta suena bien a veces, pero son palabras inexistentes, no están dentro de nuestro vocabulario. Aquí solamente les puse un ejemplo, ¿no? Cuando uno dice la alcanzabilidad del objeto, ¿no? Pero esta palabra alcanzabilidad no existe. Ya uno tiene que decir el alcance. Muy bien. Entonces, por esas dos razones, no me voy a adelantar, ya se cae dentro de un vicio gramatical conocido como idiotismo. Ya, vamos al siguiente. El siguiente vicio del lenguaje se llama impropiedad. ¿Ya? Reina, por favor, ¿nos los puede leer? Impropiedad consiste en emplear palabras inadecuadas atribuyéndoles significados que no poseen. Muy bien. Entonces dice que en este caso utilizamos palabras inadecuadas y aparte de eso se le da un significado que no posee, o sea que no le corresponde, ¿no? Veamos ejemplos. Al decir hemos visto muchos pescados en la playa, ¿ya? La palabra pescados no debería utilizarse acá, o sea, es inadecuado su uso e incluso no es el significado que uno busca darle, ¿no? A ver, ¿cuál sería la diferencia entre pescados y peces? Hay una diferencia. Pescado es cuando ya están muertos, los sacamos del río. Y peces es cuando están en el río. Exactamente. Entonces, el uso de la palabra pescado en esta oración cumple con esta condición, ¿no? Dice, es una palabra inadecuada para su uso y se le está atribuyendo un significado que no posee, ¿ya? Seguramente aquí el que está hablando no se refiere a pescados muertos, ¿no? Sino a pescados vivos, que han visto pescaditos en la playa, ¿no? Entonces, aquí debería colocarse peces. Ya hemos visto muchos peces en la playa. Otro ejemplo. Dice, examinar el tema con profundidad. ¿Ya? Entonces, la palabra profundidad sería incorrecto su uso porque esto hace relación a un espacio, ¿no? A algo profundo.
sino que lo correcto aquí sería era examinar el tema con detenimiento, ya, es decir, hacerlo con calma, ¿no? Si decimos profundidad, nos referimos a que eso tiene, eh, bueno, no es correcto la palabra profundidad darle el uso con cosas que no son materiales. Y el siguiente ejemplo dice, a ver, Ezequiel ostentó el cargo de alcalde. ¿Ya? Entonces, la palabra ostentó no es el uso correcto en esta oración, sino ejerció, ¿no? Sería Ezequiel ejerció el cargo de alcalde. Y por último, he terminado las tareas de redactado. Entonces, la palabra redactado no está correctamente incluida ahí. La palabra correcta es redacción. Muy bien, entonces, en estos casos estamos hablando del vicio de impropiedad. Son palabras impropias. ¿Qué más tenemos por acá? El locanismo. ¿Ya? ¿Qué vendría a ser el locanismo? Por favor, si nos lo puede leer a Lindsay, si es que está con una buena señal. Ya no hay Lindsay. Vamos a pedirle entonces. Raquel, por favor, ¿no lo puede leer? ¿Qué es un locanismo? Locanismo. Consiste en utilizar expresiones exageradamente breves, especialmente en respuestas a determinadas preguntas. Muy bien. Este vicio, conocido como locanismo, es incurrido generalmente por las mujeres, ¿no? Aquí las mujeres son expertas. Es cuando hacen una respuesta que es exageradamente breve a preguntas que ya conocen, ¿no? A ver, a las mujeres les pregunto, cuando les preguntan sus maridos o sus novios, ¿no? Le dicen, mi amor, ¿estás enojada? ¿Qué responden? No. No, ¿verdad? No, dice, una respuesta que es exageradamente breve, ¿ya? Especialmente en respuestas a determinadas preguntas, dice. Bien, eso es un locanismo. Aquí tenemos, por ejemplo, dice, ¿no? ¿Qué opinas al respecto? Dice. Y le responde simplemente, estoy de acuerdo. Esto es cuando, generalmente ya esto pasa en clase, ¿no? Cuando le preguntan, ¿están de acuerdo? Sí, ¿están de acuerdo? Sí. O dice, ¿qué opinas? Estoy de acuerdo. Sino que aquí lo que se esperaba era que vierta su opinión, ¿no? Que diga qué es lo que realmente opina, ¿ya? Entonces, otro localismo, ¿no? ¿Qué opinas al respecto? Ya te lo he dicho, ya te dije, digamos. Bien, esas respuestas que son exageradamente cortas, ¿ya? Y repetitivas, se la conoce como locanismo, ya que es un vicio, ¿no? Ya, y vamos a ver un vicio más el día de hoy, y lo vamos a dejar ahí, para que podamos terminar la clase y tomar la asistencia. Este vicio del lenguaje se llama metátesis, ¿ya? Metátesis. Nótese que tiene un acento en la... ¿En qué consiste? Consiste en cambiar los sonidos dentro de una palabra. Es decir, tenemos una palabra y cambiamos los sonidos. Ahí va a haber cuarentena el sábado, dice, creo que nos van a encerrar. Ya, no nos distraigamos. Bien. Por ejemplo, aquí vean cómo se hace un cambio de sílaba, ¿no? Dice, le dolía el estómago. Entonces cambiamos la palabra estómago, hacemos un cambio, ¿no?
María cocina concretas. Concretas, en vez de decir croquetas, decimos concretas. Más que todo esto es, tal vez cuando están empezando a hablar los niños, ¿no? Empiezan a caer en este vicio llamado metátesis. Movimiento brusco, quieren decir brusco y dicen buscro. Muy bien. Hasta ahí vamos a llegar el día de hoy, ¿bien? No vamos a avanzar en los siguientes, todavía nos faltan muchos vicios del lenguaje. Yo creo que en media clase de la siguiente clase las terminamos. Vamos a ir a la asistencia para terminar con la clase.